gusto en este instante entrar a las redes sociales, live streaming, internet, YouTube, a través de la tecnología moderna, y gracias a Dios que podamos estas conferencias no solamente escucharlas aquí en un auditorio maravilloso que Dios nos ha dado. Gracias a todos ustedes. Miren nada más cómo lo han adornado. Aquí la jefa de toda esta decoración fue mi hermana Mónica. Un aplauso a Mónica Alducin. Ella fue la que diseñó toda esta decoración con la ayuda de todas las demás hermanas, desde luego. Y nos da mucho gusto que podamos transmitir a miles de personas, millones de personas ya. Solamente ahí en San Antonio tuvimos el primer sábado 76,000 visitas en la segunda conferencia. Imagínense ustedes cuánta gente en el mundo se encuentra hambrienta de recibir la palabra de Dios. Pero más que nada deberá recibir el alimento sano, pastos verdes, la doctrina sana, gracias a Dios que Dios nos ha dado. Y están las iglesias por todos lados buscando el alimento espiritual. Y le damos gracias a Dios que nos pueda seguir sosteniendo el año que entra y muchos años más. Abran sus Biblias en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38. Y estamos con la serie La futura invasión islámica. La futura invasión islámica contra Israel. Muchos de ustedes que nos escuchan en este momento, aquí a través de las redes sociales, en las conferencias anteriores, hemos podido constatar el fenómeno que se desató en el Medio Oriente con el resurgimiento del Islam. El Islam fue un imperio que duró casi 500 años y que hasta la Primera Guerra Mundial fue derrotado. El Imperio Otomano Turco en 1923 se evaporó cuando los ingleses comenzaron a tomar el control del Medio Oriente hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, después de que las naciones se unieron para impedir que Hitler o el nazismo y el fascismo de Mussolini en Italia se expandiera en el mundo, se convirtió a Estados Unidos en la potencia número 1 con la supremacía política, militar y económica del mundo entero. En 1950, aproximadamente 4 o 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, surgió paralelamente con Estados Unidos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como Rusia, o el oso de Rusia, como le pusieron. Rusia comenzó a pelearse con Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría. Guerra Fría porque no hubo ninguna intervención armada, por eso se llama la Guerra Fría. Y en 1961-62, Nikita Khrushchev, un primer ministro ruso, llevó misiles nucleares a la isla de Cuba. Y en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, detectaron a través de los satélites estos misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos. Entonces John Kennedy le lanzó un ultimátum a Fidel Castro y a Nikita Khrushchev diciéndoles: o sacan los misiles o estalla la Tercera Guerra Mundial, porque no vamos a permitir de ninguna manera que a menos de 100 kilómetros de distancia en nuestras costas nos estén apuntando con misiles nucleares. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev agarró todos los misiles y los barcos y se regresaron todos a Rusia. Se evitó una guerra mundial. De ahí en adelante, hasta 1989, el último ministro de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamado Mikhail Gorbachev, fue al Vaticano con el Papa Juan Pablo II y lanzó una declaración internacional con las siguientes palabras: queremos comunicarle al mundo que el comunismo ha fracasado, que hemos fracasado por 2 factores principales. El primero, sacamos a Dios de Rusia, y el segundo, nos aislamos del mundo capitalista.
Entonces el Muro de Berlín, se acordarán ustedes que en Alemania los comunistas habían dividido Alemania en la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, fue derribado, y ante los ojos del mundo, pues la ideología comunista, marxista, ¿verdad?, que se manifestó como un fracaso total, cayó. Y entonces Estados Unidos continuó con la supremacía militar, política y económica hasta principios del siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. Posteriormente ya entró últimamente el presidente Barack Obama, que sale el 20 de enero del año que entra, en menos de 2 meses sale el presidente Obama, viene otra persona, Donald Trump, a ocupar la presidencia de Estados Unidos. Y Estados Unidos, desde hace aproximadamente 10 años, desde que entró el presidente Obama, comenzaron a abandonar el Medio Oriente. Entonces, después de que sacaron a Saddam Hussein y lo juzgaron los mismos iraquíes ahorcándolo, sacaron el presidente Obama a la presencia militar en el Medio Oriente, y se creó un vacío en 2 de las naciones más importantes de la Biblia después de Jerusalén: Siria e Irak. Después de Jerusalén, la nación que más se menciona en la Biblia es Babilonia. Y Babilonia corresponde al Irak del siglo XXI. Entonces, este vacío inmediatamente fue ocupado por Rusia otra vez. Entró Vladimir Putin, que era el jefe de la KGB, que es el servicio secreto de los rusos, para tratar de erigirse primer ministro. Lo eligieron a principios del siglo XXI a Putin, y él, desde que ha estado en el gobierno, este presidente, tiene como objetivo controlar el Medio Oriente. Paralelamente a estos proyectos ahora sí que se podría llamar un tipo de colonialismo en el Medio Oriente, China también está interesada en el Medio Oriente, y estalla una guerra civil en Siria para derribar al presidente Bashar al-Assad. Entonces los rebeldes se levantan en contra de Siria, pero Rusia, todo esto se lo estoy platicando para que entendamos el contexto de lo que estamos estudiando. Rusia entonces se da cuenta que si derriban a Assad, o si sacan a Assad, o si los rebeldes ganan a Siria quitando al presidente Assad, Rusia perdería la única base naval que tiene en el Mediterráneo, con acceso al Mediterráneo cerca de Crimea y de Ucrania. Entonces a Rusia no le conviene de ninguna manera que derriben al presidente Assad. Al mismo tiempo, China se pone detrás de Rusia, y Rusia hace un trato con Irán. Entonces se juntan Rusia, Irán y China para tratar de hacer un fuerte común en el Oriente y pelear contra la OTAN, que son los países de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se formó en 1947 para impedir el comunismo en Europa, y se juntan con Estados Unidos. Entonces vemos a 2 colosos ahorita en el siglo XXI, que es Rusia, China e Irán, tratando como una araña, ¿verdad? Así podemos imaginarlos, a punto de controlar el Medio Oriente y posesionarse en el vacío que existe en el Medio Oriente, y al mismo tiempo el Occidente completamente vulnerable y desarmado. Porque repito, el presidente Obama sacó completamente a toda la fuerza militar, sacó al ejército y redujo casi en un 40% los portaaviones, los aviones F-16 y los F-21, que son los aviones de combate más modernos que ahorita tiene Israel, algunos de ellos, pero redujo la construcción de estos aviones por la deuda que Estados Unidos tiene de más de 20 trillones de dólares. Estados Unidos tiene una deuda externa de más de 20 trillones de dólares. Nadie, cuando hablamos y mencionamos trillones, ¿cuánto será eso? Les voy a dar una idea. Si tú te pones a contar $1 por minuto, escúchame lo que te voy a decir, $1 por minuto en 250 años, no acabas de contar $1 trillón.
Muy bien, entonces todos estos factores son muy interesantes porque nos están situando, nos están colocando para que entendamos el panorama geopolítico que está ahorita en el Medio Oriente y que fue profetizado hace 2600 años en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías, en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Y nosotros los cristianos tenemos el privilegio de poder saber lo que está pasando y poder relacionar los acontecimientos internacionales y la relevancia que tienen a la luz de las Escrituras, para que podamos presentar un mensaje al mundo que la Biblia es más moderna que la genética de mañana en la mañana, que la química, que la física, la biología, la antropología, la sociología, la psicología y cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar, porque es el libro de los libros. Y estas profecías precisamente están escritas para demostrarnos, como dice en Isaías 44, que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios único, vivo y verdadero. Ninguno de los libros religiosos, ni el Corán de los musulmanes, ni el Veda de los persas, ni de los hindúes, ni el Mahabharata Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el libro religioso que tú me quieras mencionar, tiene las profecías que tiene la Biblia. Y al mismo tiempo, esta situación que estamos viendo en el mundo, la Biblia nos apunta, sin lugar a dudas, que nos encontramos en la última etapa de la historia de la humanidad. Estamos más cerca de la consumación de la historia de la humanidad de lo que tú te puedes imaginar o de lo que yo ni siquiera me puedo imaginar. Los cascos del Apocalipsis ya se encuentran en el cielo. Las condiciones políticas en el mundo están ya completamente derribadas. Todas las ideologías, filosofías han sido derribadas. Las religiones se han enfrentado con que han fracasado unos con otras. Hace poco me encontré, ¿verdad?, con el líder religioso más grande del mundo que acaba de decir que el infierno no existe. Que realmente el mito de la Virgen de Guadalupe es un mito que jamás existió, ni siquiera Juan Diego. Que todos se pueden salvar, inclusive ateos, homosexuales, borrachos, parranderos y jugadores. Porque Dios no puede mandar a nadie al infierno. El sistema ideológico del comunismo ya era la base, la psicología, el materialismo y el evolucionismo. Ahora la base del comunismo, el socialismo, ya no es el ateísmo. Ahora los mismos comunistas confiesan que necesitan a Cristo cuando les conviene y se están muriendo. Vemos que todo se está derribando a nuestro alrededor. Y tenemos en medio de todas estas ideologías, socialismo, monarquías, burocracias, democracias, etcétera, etcétera, todo lo vemos derribarse y la palabra de Dios permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. El único mensaje, la única verdad absoluta que existe en el mundo, de los billones de volúmenes de literatura que hay, la encontramos en la Biblia. Es el único libro en los billones de volúmenes de literatura que hay en las bibliotecas que contiene verdades absolutas. Todos los libros y los líderes religiosos y políticos y como tú le quieras llamar, todos son subjetivos y relativistas, materialistas, evolucionistas y hedonistas, pluralistas y de todas las istas e ismos que tú les puedas mencionar. Esta situación en el Medio Oriente está ardiendo, damas y caballeros santos de Dios. Se han formado coaliciones ahora, aparte de los rebeldes que quieren sacar al presidente Assad, se forma un grupo que son los sobrevivientes del gobierno de Saddam Hussein, tu padrino. Y este grupo de sobrevivientes forman un grupo llamado el Estado Islámico, con un líder que estuvo preso en Estados Unidos cuando atacaron las Torres Gemelas, en la cárcel, y lo soltaron. Se llama Baghdadi, Abu Bakr Baghdadi, el líder de lo que se llama ahorita ISIS, el Estado Islámico de Siria y de Irak. Y este Baghdadi, el líder ahorita de ISIS, está, bueno, no hay palabras para describir el monstruo que esta persona es. Y la ideología que está expandiendo en Medio Oriente
de desensibilizar y deshumanizar a los seres humanos. ¿Cómo? Comenzando con los niños de 5 o 6 años, que enseñándoles a cortarles ahora ellos a los niños la cabeza a los rehenes y que usen con las cabezas de pelotas de fútbol. Desensibilizarlos para que crezcan como robots, con sed de matar. Y este fenómeno donde la mayor parte de ángeles caídos y de demonios se han concentrado entre Siria e Irak es precisamente el lugar geográfico donde la Biblia profetiza que será la tercera guerra mundial, en el Medio Oriente. Ahora, este grupo de ISIS, ¿qué proyecto tiene para entender Apocalipsis 38 y 39, que es la serie que estamos desarrollando? La futura invasión islámica contra Israel. Porque vamos a ver por qué Israel es el centro y la meta de este Estado Islámico. Ahorita no pueden, porque ahorita Israel tiene bombas nucleares y tiene los F-21 que acaba con ellos en 6 horas. Y si lo hace, se le avientan 22 millones de árabes en su contra. Por eso ahorita las Naciones Unidas y Estados Unidos le dicen a Israel, ahí tranquilo, aplácate. Él ni siquiera se ha metido a esta guerra, porque si se mete Israel, en 3 horas se acaba con ISIS y con Siria. Pero no le conviene, porque entran las demás naciones árabes y lo usarían como pretexto para atacar a Israel y Estados Unidos. Muy bien, ¿cuál es el proyecto de este grupo que se llama ISIS? Para que entendamos más claramente dónde nos situamos. ISIS quiere borrar la frontera entre Irak y entre Siria. Para que antiguamente no había esa frontera, se conocía como la Mesopotamia. Ya después, cuando se unió las fronteras, fue en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Medio Oriente se repartió por los ingleses y las Naciones Unidas y le asignaron a Israel un pedazo de tierra, a Siria, a Egipto, comenzaron todos a repartirse, y esto no existía antes, era la Mesopotamia. Entonces, ISIS sueñan con el regreso del Mahdi. M de mamá, A de Armando, D de Daniel, H y latina, Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? De acuerdo a los libros del Islam, están esperando un Mesías. Y el Islam está dividido en 2 secciones, los sunis y los chiitas. Los sunis dicen que son los verdaderos herederos de Mahoma, y los chiitas dicen que son los herederos por sangre, o sea, a través de una línea sanguínea, ellos son los que merecen que venga el Mahdi a través de ellos. Bueno, no importa la línea en que vaya a venir, pero ellos esperan el Mahdi y dicen que cuando el Mahdi venga, tiene que venir forzosamente a través de una guerra. Entonces, cuando comenzamos a unir los eslabones, comenzamos a descubrir por qué ISIS está tratando de echarse encima a China, a Jordania, a todas las naciones. ¿Por qué mató a los periodistas? Al piloto lo quemó en una jaula a un piloto jordano. ¿Por qué mataron a un fotógrafo chino? ¿Por qué derribaron en Egipto un avión ruso? Tú dirías, oye, pero este grupo están locos. Se quieren echar al mundo entero. Se están metiendo con todas las naciones. Es que ellos no piensan en el Oriente como pensamos en el Occidente. En el Oriente piensan completamente diferente a nosotros. En el Oriente el Estado y la religión es lo mismo. Hay unión de Estado, religión. Aquí hay separación de iglesia y Estado. En el Occidente, en el Oriente, la religión está arriba de la política. El presidente de Irán no es el presidente jefe. El Ayatollah Khomeini es el jefe del presidente político civil. Entonces, allá prevalece la religión, no la política, diferente que acá en el Occidente. Aquí se une el Estado con la iglesia, pero manda el Estado, pero necesita a la iglesia y a la religión para poder fortalecer y ganar votos. Entonces, los de ISIS dicen que a través de la guerra viene el Mahdi. Por eso están haciendo la guerra a propósito, matando, convirtiéndose como monstruos, matando, decapitando en la playa a todos los rehenes, para que el mundo los ataque, y de ahí, de esa guerra, que es la guerra
del Armagedón surgirá el Mahdi. Y el Mahdi para ellos es el anticristo para nosotros de la Biblia. Y es interesante que la Biblia termina en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, donde el anticristo va a decapitar. Cuando el anticristo persiga a los judíos y a los cristianos, los va a decapitar. Y la decapitación es el arma de ejecución única en el Islam. Es la única religión que corta la cabeza. Así que vemos ya raíces de donde se está gestando como un caldo de cultivo el Medio Oriente para el surgimiento del anticristo, que va a unir a 5 naciones del Oriente con 5 naciones de Europa. Entonces, el ISIS quieren establecer el califato. ¿Qué es el califa? La palabra califa en árabe significa el sucesor o el que viene detrás del otro. Entonces, el califato es establecer el Estado Islámico en todo el Medio Oriente, borrar la frontera entre Siria y Irak y controlar ellos el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en 3 naciones del Medio Oriente, damas y caballeros, en 3 naciones del Medio Oriente, que son Irak, Irán y Siria, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. El 65% del petróleo que existe en el globo terráqueo, en el planeta que habitamos, se encuentra debajo de 3 naciones, donde en esas naciones está a punto de estallar la próxima guerra, que no será la Tercera Guerra Mundial. Faltan 2 guerras más para la Tercera Guerra Mundial: la guerra de Ezequiel y la guerra de los árabes contra Israel, para que al final todas las naciones, la China, Apocalipsis dice, las regiones del Oriente, la Confederación del Medio Oriente y todos los de Europa y la Confederación de América se junten para chocar ahí en el Medio Oriente y tratar todos de apoderarse del petróleo internacional, que en los próximos meses o años no se imaginan a cuánto va a subir el barril del petróleo. Ahorita jamás en la historia el petróleo había costado $25 el barril, que es lo que cuesta ahorita aproximadamente. Bajó casi de $125, $150. No tenemos idea, pero el petróleo es el oro negro que va a controlar el mundo, la economía, a través del anticristo. ¿Cuál es el problema de ISIS ahorita para terminar con esta introducción? El problema de ISIS es el siguiente. Si ISIS quiere extenderse por todo el Medio Oriente, no puede haber monarquías. Una monarquía es una nación donde un rey gobierna. Y en el Medio Oriente solamente hay 2 naciones con monarquías, que son Arabia Saudita, los jeques, que son reyes, y Jordania. Entonces ellos tienen que atacar Arabia Saudita y Jordania para que eliminen las monarquías y el Estado Islámico controle el Medio Oriente. Ahora, es interesante también, ¿verdad?, que la Biblia dice que en la 5ª trompeta, en la 6ª trompeta, Apocalipsis capítulo 9, junto al río Éufrates, están atados los 4 ángeles caídos más crueles y sanguinarios de todos los que cayeron con Satanás o con Lucifer. Están atados para que cuando venga la tribulación sean desatados a fin de matar a la 4ª parte de la humanidad. Qué interesante que hace 2000 años la Biblia nos haya profetizado que ahí exactamente donde está ahorita el conflicto es la zona donde más demonios hay. No es en Catemaco ni en Tepoztlán, es ahí donde se encuentra ahorita la guerra. El río Éufrates nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, casi 2000 kilómetros de largo. Y ahí precisamente en el río Éufrates y junto al río Tigris fue donde Dios puso el jardín del Edén. Ahí el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, estaba localizado entre el Tigris y entre el Éufrates, donde está ahorita el conflicto. Dice la Biblia que comenzó la humanidad en un punto geográfico
la historia del hombre ha sido un ciclo y el hombre terminará donde comenzó la humanidad. Ahí terminará, en el Medio Oriente, la Tercera Guerra Mundial y la autoextinción de nosotros mismos. En Ezequiel capítulo 38 vemos a una personalidad llamada Gogo, príncipe de Mesec y de Tubal, y que viene de la tierra de Magog. En las clases anteriores vimos que los magogitas venían y descendían de los escitas. Todos ustedes, los que les gusta la historia o que son historiadores, ayer me dio mucho gusto que al desayuno vinieron 3 maestros universitarios historiadores, 2 de México y 1 de la Universidad de aquí del Estado de México. Y estuvimos platicando con ellos, están asombrados de la información que la Biblia tiene, histórica, que en los mismos libros seculares no la puedes encontrar. Entonces, esto es algo común. Los escitas son los que poblaron toda esa área que se conoce como Rusia actualmente, y ellos fueron conquistados después por los godos, los cuales después son o se llamaron germanos, y los magogitas enviaron o fundaron el Imperio Romano. Esto es interesante también porque la Biblia dice que después del diluvio, acordémonos que toda la humanidad se extinguió, fue exterminada por Dios. Había una contaminación genética de los gigantes y de los ángeles caídos que trataron de pervertir la genética humana, que tuvo Dios que exterminar al mundo entero, más que a un hombre y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, que fue Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 nueras de Noé y de su esposa. Y la Biblia dice que de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, descendemos todos los que estamos aquí sentados y todos los que nos están escuchando en el mundo entero. De los jafetitas se fundaron los anglosajones, o todo lo que es la Europa, o la raza, o el grupo de los blancos. Los semitas fundaron todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que el Asia, los chinos y todos los que tienen así rostros o medio narizones, comenzaron a emigrar y entraron a las Américas por el estrecho de Bering al norte del continente americano. Y vemos que de los indígenas, tanto los apaches, los sioux, todos los que poblaron Estados Unidos, las tribus originales, como los aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos, toltecas, etcétera, etcétera, los indios saucas y toda la generación indígena de todas las Américas tienen un parecido extraordinario, increíble. ¿Por qué? Porque todos ellos vienen de los semitas, y Cam fundó el continente africano. Entonces, toda la raza humana provenimos de los 3 hijos de Noé, de los anglosajones, de los semitas, que son judíos, árabes, Asia Menor, y el continente africano de los camitas. Entonces, Gog, que se menciona aquí, y Magog, esto fue escrito hace 2600 años, apúntalo. Ezequiel 38 y 39 fue escrito hace 2600 años. Se menciona que Gog va a ser un líder que va a unirse, y que es Magog es Rusia. Todas las naciones, en 1989, cuando Mikhail Gorbachev, que les acabo de contar, cayó el comunismo ante el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se dividieron en 15 repúblicas. Se dividió Rusia, que es la división que se encuentra actualmente, y el sueño de Putin es volver otra vez a reconstruir y que todas esas naciones formen otra vez la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas. Y de esas repúblicas, ¿verdad?, tenemos ahorita Conquistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Ucrania, todas musulmanas. Todas son musulmanas, menos Ucrania, que tiene un 30% que no son musulmanes. Muy bien, Putin tampoco es musulmán. Entonces, ahorita Putin tiene este sueño de reconstruir todo,
Y aquí en Ezequiel 38 encontramos que de acuerdo a la Biblia, Rusia se va a unir con Irán, que ya se unieron. Se va a unir con Turquía, se va a unir con las naciones del norte de África y se va a unir con las naciones alrededor que forman actualmente las 15 repúblicas divididas de Putin. En otras palabras, leámoslo en el versículo 5 y 6, Ezequiel 38. Persia se menciona como la primera nación que se va a unir a Rusia. ¿Quién es Persia? En 1935 se le cambió el nombre a Irán. ¿Sí me escucharon? La Persia que está en la Biblia, en 1935, hasta 1935 se llamaba Persia. Y cuando fue depuesto el Shah de Irán, se convirtió por el Ayatollah Khomeini en la República Islámica del Irán, que es el nombre actual de la antigua Persia. En segundo lugar, Cus. Cus desciende de los cananitas. Se encuentra en el libro de Génesis 10, versículo 6. En el capítulo 10 del Génesis, para la información de todos ustedes, se encuentran todas las naciones de las cuales descienden ahorita las 200 naciones aproximadas que se consideran en el almanaque mundial. En el Génesis capítulo 10 están todas las naciones descendientes de Cam, Sem y Jafet. Y ahí vemos cuando encontramos en la Biblia un nombre como Cus o como Fut, nos vamos a Génesis 10 y ahí encontramos de dónde descienden para saber dónde están localizadas geográficamente. Entonces, Cus y Fut son Sudán, Etiopía y Libia. Qué interesante que estas naciones, hace 2600 años, se profetizó que se van a unir a Rusia y a Irán, a Persia. Pero ¿qué es lo interesante? Que no se podían unir si el dictador de los más grandes que hubo en el siglo XX, aparte de Hitler, Mussolini y Saddam Hussein, fue Muammar Gaddafi, que era otro monstruo. Tenía un ejército de guardaespaldas de 15 muchachas. El Chulis no tenía hombres de guardaespaldas, tenía muchachas de guardaespaldas. Si iba a África, se vestía como africano, porque él no sabía ni qué era, si era africano, si era sirio, si era musulmán, si era qué. Siempre estaba cambiando de personalidad este hombre. Se vestía a veces como coronel, a veces como africano, a veces como árabe. Y estas muchachas, estas 15 muchachas que eran sus guardaespaldas, a todas las violó y con todas tenía relaciones sexuales. Era su harem especial de él. Aparte, el avión que voló de Inglaterra y que estuvieron demandando una compensación, que murieron más de 250 personas, él la voló con un cohete y sabían que había sido Gaddafi el que lo había hecho. Bueno, pues este hombre, ¿verdad?, cuya nación Libia tiene un petróleo también tremendo, ahorita es como el sexto, séptimo lugar productor de petróleo del mundo. Libia, matan a Gaddafi, los mismos ciudadanos de él lo sodomizan y le dan un balazo cuando van en la ambulancia y acabó en un pozo, en un hoyo, una tubería de mampostería, lo corretearon por todos lados y exactamente como acabó Saddam Hussein. Hombres con palacios, mujeres, los hijos de Saddam Hussein, Urim y Abam, iban a las fiestas de las niñas, les encantaban las fiestas de los quinceañeros, raptaban los soldados de Hussein, de los hijos de Hussein, a las niñas, mataban a la familia para violarlas. Eran monstruos. Y la gente, ¿para qué mataron a Saddam Hussein? ¿Y para qué mataron a Gaddafi? Y la gente está en el limbo. ¿Por qué? Porque leen el Calimán todos los días. La gente, es increíble. Ahora que mi esposo y yo estamos en Estados Unidos, es increíble la ignorancia del mundo entero, los americanos, y aquí en México también. No nos interesa la historia de nada, ni conocer nada, y solamente llegamos, trabajamos, la televisión, un devocional, Jesucito mismo dice, compañera, saca la estampita de Santadeo, te persinas, te acuestas, te levantas, y ese es tu vida espiritual, y de ahí en forma, en adelante, no lees nada, ni un libro al mes lees. Y mientras no seamos adictos a la lectura,
y apasionados por la verdad. Quiero conocer, Señor, quiero conocer y quiero conocer de física y de química y de historia y de geografía y quiero profundizar y me meto al internet y aquí tengo mi concordancia y aquí tengo estas cosas. Seguiremos iguales. Una generación de mediocres en el mundo, donde se levanta la cibernética y el mundo tecnológico que estamos teniendo y creen que los cristianos son una bola de incultos, desleídos y desletrados, como decía Cantinflas. Es vergonzosa la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Increíble. Y comparaban que en América en promedio se lee un libro al año. En América, en el continente americano, comparado con 6 libros que leen los europeos al año. O sea, el continente americano es un país, es un continente, ¿verdad? Donde la intelectualidad es en un índice increíble, con un coeficiente menor de inteligencia. Y esto es precisamente porque no nos interesa. Los que pasan a la universidad pasan de panzazo, o porque copiaron, o porque fotografiaron el examen y llegan a doctores, arquitectos, ingenieros, y comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que no tenemos una cultura general. Y esto es, como cristianos necesitamos nosotros esta cultura, porque necesitamos introducirnos a la Biblia y sacar los tesoros de la Biblia, porque el mundo está hambriento a nuestro alrededor, esperando que alguien los alimente y les diga: esta es la luz, esta es la luz. Jesucristo nos habló hace 2000 años. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y las evidencias de este libro demuestran, sin lugar a dudas, indubitablemente, de que Él es el Hijo de Dios. Para entregar toda la corta vida que tenemos con pasión a seguir a Jesucristo y las Escrituras. Dice en el versículo 6 de Ezequiel 38, Gomer y todas sus tropas y Togarma. Gomer y Togarma son la Turquía moderna. Nos quedamos con Gaddafi, matan a Gaddafi. Ahorita Libia es un caldo de cultivo, porque Libia, vean ustedes lo que está pasando. Lo que pasó en Irak cuando sacaron a todos los soldados, no quedó nadie en Irak. Por 2-3 años el gobierno de Bush puso a un presidente iraquí, ya se me olvidó cómo se llama, creo que Ulsuni su nombre, y él no pudo porque se comenzó a levantar ISIS, comenzaron a abandonar. En Irak son chiitas, todos los de ISIS son sunis. Eso es la rama más cruel del Islam. Entonces no quisieron mezclarse con los chiitas. Y Arabia Saudita e Irak son chiitas. En Irán son chiitas también. Por eso no están muy de acuerdo con el grupo de ISIS. Pero les conviene, porque están impidiendo que derriben al presidente Assad. Entonces, el vacío que se originó con la salida del ejército norteamericano, europeo e inglés, francés del Medio Oriente, es el vacío que vive ahorita Libia. Se muere Gaddafi, no hay gobierno en Libia ahorita. Entonces, imagínense, se están levantando grupos guerrilleros, pandilleros por acá. Hay se calcula ahorita que hay como 12 o 15 grupos así armados ahí en Libia, tratando unos a otros a ver quién gobierna. Y es precisamente ahorita la oportunidad de Rusia, China e Irán, que se han unido en una sola confederación para brincar sobre Libia y mandar soldados a Rusia y controlar ahorita Libia, para comenzar ya a unir a Libia y para que las profecías de la Biblia sean cumplidas. Es increíble el protagonismo de todas estas naciones que se está llevando a cabo conforme a las profecías de los profetas hebreos de hace 26 siglos. Muy bien, ahora hay un problema en esta invasión, que es la que vamos a tratar ahora y la próxima clase. Versículo 8, dice así la profecía, hablándoles a todas estas naciones que van a ser dirigidas por Rusia para atacar el Medio Oriente o Israel. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos. Damas y caballeros, hago un paréntesis aquí y les recuerdo que esto fue escrito hace 2600 años. Israel
fue sacado de su tierra aproximadamente 600 años después de que se escribiera esto, en el año 70 después de Cristo, y hasta el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en un estado libre, soberano e independiente. Después de casi 2000 años sin tierra y sin gobierno, sin tampoco adoración ni religión, aunque la mantenían individualmente. Y aquí se profetiza que vendría una invasión al final de los tiempos de la tierra que iba a ser salvada. O sea, se estaba profetizando que Israel iba a caer en cautiverio, porque en el tiempo de Ezequiel ya estaban bajo los babilonios, pero que iba a ser rescatada y salvada. Escuchen esto: si Israel no hubiera regresado en 1948, el siglo pasado, a su tierra, ninguna profecía para los últimos tiempos se podría cumplir. Porque más del 80% de las profecías bíblicas de los últimos tiempos están relacionadas con la nación de Israel. Más que nada con la ciudad de Jerusalén. Israel es el termómetro de Dios en las profecías bíblicas. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Cómo todas las piezas del rompecabezas se comienzan a juntar y a formar ya un cuadro claro, donde mientras más nos acerquemos al final de los tiempos, más claridad el Espíritu Santo nos va a dar, para que no digas, ¿dónde estoy? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Estudiaré o no estudiaré? ¿Iré a la universidad o no iré a la universidad? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Haré dinero o no dinero? ¿De qué se trata la vida? ¿De hacer lana? ¿De buscar más camarones? Y cuando hay esta incertidumbre, nuestra juventud está completamente estresada, desorientados, desilusionados con todas las ideologías, con todas las religiones, con todos los sistemas y con todos los divorcios de sus padres. Vivimos un mundo como nunca lo habíamos visto, necesitado, y somos nosotros los que traemos la medicina en la cruz para sanar esas heridas del mundo en que se encuentra actualmente. Es el único mensaje glorioso, el único que hay, que le trae a la humanidad esperanza, propósito, significado para vivir. Y tú tienes ese mensaje, eres cristiano, y tú también. ¿A cuántas personas de que tú te convertiste les has hablado de Jesús? ¿A cuántas? ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿A cuántos cuando tenemos un desayuno, es el desayuno, es la oportunidad que van a escuchar? No, me voy mejor al Nevado de Toluca. Me voy mejor a Xochimilco. Ayer tuvimos casi 600 personas, el 40% o 50% de los que vinieron ayer no eran de esta iglesia. No sé dónde estaban ustedes, la mayoría, ¿dónde estaban? No sé, en Xochimilco. Si no tenemos esa pasión por las almas y ese apasionamiento por la verdad, de que las almas se están perdiendo y se muere tu abuelita, se va al infierno con la cara de Santa Rita y Casia que tenía. No nos dejemos llevar por los sentimientos y las emociones. La gente necesita a Cristo, no una religión, una relación con el Hijo de Dios. Arrepentirse de sus pecados y venir a la cruz, donde la sangre de Cristo nos ha limpiado en nuestras vidas. Israel tenía que regresar a su tierra para que se cumplieran estas profecías. Y dice así, escuchen, que siempre fue una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. En otras palabras, esta invasión profetizada hace 2600 años de naciones musulmanas, excepto Rusia, en contra de Israel, será en un tiempo cuando Israel tenga paz. Y se repite continuamente en el versículo 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Recuerden que Gog es el líder. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? En otras palabras, Israel desde el 48, estamos ahorita en noviembre del año 2016, desde el 48,
hasta el año 2016 en que nos encontramos, Israel no ha tenido un día de paz. A las 5:30 de la mañana, 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión es nombrado el primer ministro por las Naciones Unidas con la anuencia de las Naciones Unidas para que regresara a su tierra y se convirtiera en un Estado soberano, libre, independiente. A la media hora que llegaron, los atacaron los árabes. La próxima guerra fue en el 56, el 67, la guerra famosa de los 6 días, que fue el milagro de las guerras de milicia más sorprendente de toda la historia de la humanidad. 1973, la guerra de Yom Kippur. Y desde el 73 en adelante, un hombre llamado Yasser Arafat forma la Organización para la Liberación de la Palestina con el propósito de exterminar a Israel y de que les den un pedazo de tierra para que vivan en la nación de Israel. Ninguna nación árabe, siendo árabes, les dio posada a sus hermanos. No, tienen que vivir junto con los judíos. Qué increíble, ¿no? Y ante el mundo se propaga la mentira, ¿verdad?, de que los israelitas atacan eso y el otro. Miren, quiero decirte algo. Desde el 48 que los judíos regresaron a Israel, nunca ellos han iniciado ninguna guerra. Nunca, jamás. Siempre se han defendido. Nunca ellos han sido los agresores. Bueno, pero ya saben, los medios de comunicación es otro boleto también y no vamos a extendernos mucho allá. Se profetiza que van a estar moviendo en seguridad. Hasta ahorita no están en seguridad. Entonces, ¿cuándo será que Israel tenga paz y entonces venga Rusia, Irán, Turquía, la nación del norte de África en contra de Israel con los musulmanes? Muchos hablan que Gog es el anticristo y otros enseñan que esta guerra es al final de la tribulación. Pero hay un problema también, porque dice en el capítulo 39, que cuando esta guerra termine, Israel se convierte. Y de acuerdo a la Biblia, Romanos 11, 25, 26, Apocalipsis capítulo 19, hasta que Cristo venga, Israel se convierte. Entonces hay mucha asociación entre esta guerra y la guerra del Armagedón. Pero las cosas que impiden que se pueda aclarar ahorita el panorama es precisamente esto, que la única vez que la Biblia profetiza que desde que Israel regresó a su tierra va a tener en paz, será cuando el anticristo, al principio de los 3 años y medio de la tribulación, firme un tratado de paz, Daniel 9, 27, entre los árabes y los judíos. Es la única vez en toda la Biblia cuando se profetiza que Israel va a tener paz. Entonces podemos tener este panorama. Si el rapto viene mañana y desaparecemos millones de personas aquí del mundo, el arrebatamiento no significa que mañana el anticristo firme el tratado de paz. El rapto puede ser, hagan de cuenta que estos son los 7 años de tribulación, los que están aquí marcados. El rapto puede ser el momento en que salgamos, iniciarse la tribulación, pero el rapto puede ser 1 año antes, o 1 año, o 2 años antes. No hay ninguna señal en la Biblia del tiempo exacto del arrebatamiento, porque es inminente. Ni en ninguna parte dice que inmediatamente viene los 7 años de tribulación. Entonces podemos ser sacados del mundo 1 año antes y que pase todavía 1 año para que el mundo, siéndose engañado, el anticristo organice la confederación entre el Medio Oriente y entre Europa, y el anticristo firme el tratado. Y cuando firme ese tratado, se inicia lo que se conoce, Daniel 9, 24 al 27, las 70 semanas de Daniel, que son 490 años profetizados contra Israel, para que se acabe ya Dios de tratar con la nación de Israel. Y aquí es importante también recordar que Israel y la iglesia son 2 entidades diferentes. El plan de Dios para Israel es uno,
el plan de Dios para la iglesia es otro. Ahorita la iglesia ha entrado y ha sido injertada, Romanos 8, en el olivo natural. Romanos 11, perdón, que dice Israel. Somos el olivo silvestre nosotros, ellos el olivo natural. Pero, a pesar que ahorita no hay griego, ni gentil, ni judío, Dios al sacar nosotros la tribulación, va a regresar con Israel, con 144,000 judíos. Apocalipsis 7 los va a sellar. Y estos judíos son mexicanos, nicaragüenses, bolivianos, porque hay judíos revueltos por todo el mundo. Hay muchos de ustedes que son judíos que ni lo saben, pero Dios lo sabe, y se va a formar el último movimiento evangelístico antes de que Cristo regrese, donde miles se van a salvar con la predicación de los 144,000 y con la predicación que se llama, fíjense qué interesante, ya no se va a llamar el evangelio de la gracia de Dios. En la tribulación se llama el evangelio eterno. Y los ángeles van a ayudar a predicar a los 144,000 en la tribulación. Los mismos ángeles. Y nos acercamos rápidamente a este punto final de la historia. La pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Cómo está tu relación con Dios? Como ahora que tuvimos el retiro ahí en la Riviera Maya con todos los matrimonios, llegaban los matrimonios y llegaba la hermana, ay hermano, mi esposo por aquí por allá me dio un planchazo, bla 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 bla. Mira hermana, antes de que me siga nada, en la regla número 1 de la consejería bíblica, la número 1, no me diga nada, mi hijo está muy mal y se fue mi hija. ¿Cómo está usted con el Señor? No me traiga ahorita a su esposo. ¿Usted cómo se encuentra con Dios? Antes de que venga y decir, ¿usted cómo se encuentra con Dios? Mi hijo que dice estas cosas, ¿tú cómo te encuentras como padre? Antes de decir, mi hijo se fue o me pasó esto, ¿cómo te encuentras tú como padre delante de Dios? Siempre estamos buscando que alguien, ay, ayúdame abuelita, y ayúdame a mi esposo, cuando muchas veces nos encontramos nosotros en un pozo de desesperación, que antes de que Dios intervenga en tu familia, con tus hijos o con tu esposo en tu matrimonio, te quiere sacar a ti primero. Pero siempre buscamos que los demás están mal. No, yo estoy bien, los demás están mal. Dios quiere comenzar con nosotros. Y cuando comienza con nosotros y somos un barro dúctil en las manos del alfarero, Dios nos hace poderosas vasijas para que nosotros ayudemos a los demás. Somos como una jarra. ¿Cómo puede una jarra llenar vasos si no tiene nada? Tenemos que llenar la jarra para que la jarra llene los vasos. ¿De qué estás lleno tú? Tú y yo no podemos dar nada lo que no tenemos. Si no tienes a Cristo en tu vida, si no tienes principios morales, ¿qué quieres darle entonces a tu matrimonio? ¿Qué le quieres dar al Estado de México? ¿Qué le queremos dar a México? La política no nos va a salvar, la economía no nos va a salvar, ni tampoco la educación. Somos nosotros en nuestro corazón, perverso y engañoso, los que necesitamos cambiar. Y la única medicina es la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana, en esta tarde, venir a la cruz? No los invito a que vengan a ninguna religión. Tal vez tú eres católico, apostólico, remojado, colgado, trapeado, evangélico, mormón, carismático, presbiteriano, bautista, ciencia cristiana. Mencióname la religión que tú quieras. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser evangélico e irte al infierno. Puedes ser mormón e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, es la persona de Jesús. Si tú tienes una religión y no tienes una relación personal diaria con Cristo, a través de este libro eres religioso, pero no eres cristiano. Ven a Cristo, hazte cristiano por la gracia de Dios, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo por la fe en tu corazón. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por el amor eterno que nos has dejado en esa cruz. Al abrir los brazos de tu Hijo Jesucristo y decirnos en esa cruz, te amo, te amo. Y por el grande amor que te temo, doy mi vida por ti, para que ya no seas igual. He venido para darte vida y una vida en abundancia. He venido para revelarte cosas que en tu corazón y en tu mente conocías.
para que conozcas que la vida eterna es conocer a Dios. Te damos gracias por Jesús, Señor. Bendito seas Jesucristo, Hijo de Dios. Porque tú vives, nosotros viviremos también. Y porque tú vives, podemos enfrentar el mañana. Porque no tendremos temor de nada, ni de nadie. Porque tú vives en nuestro corazón. Y mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Abre tu vida en esta mañana a Jesucristo, hoy que te está hablando, y dile estas palabras. Si lo quieres invitar sinceramente a tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Pero creo que el mensaje que me das es que en esa cruz, tu Hijo Jesucristo, con su sangre preciosa, pagó la cuenta que yo nunca hubiera podido pagar con ninguna buena obra que hubiera hecho. Me regalas la salvación por gracia y por misericordia. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos, y porque vives, ahora tengo la esperanza en mi vida de volver a vivir contigo. Entra a mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y dame el poder de vivir para ti en la corta vida que me queda. En el nombre de Jesús. Amén. Bendita palabra del Señor. Gracias por la Biblia. Gracias por este libro maravilloso que Dios nos ha dado. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todos ustedes en esta mañana que por primera vez han hecho esta oración, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Tú no te imaginas cuando salgas ahorita por esa puerta, eres como un niño que acaba de nacer, que con ojos pero no ve, con oídos pero no oyen. Así nacemos todos bebés. A las 3-4 semanas comenzamos a abrir los ojos, a oír, a incorporarnos al mundo al que Dios nos trajo. Y en la vida espiritual es lo igual. Es importante que tú entiendas que vas a tener que crecer en el conocimiento de Cristo, pero es importante que te unas a algún estudio de la Biblia entre semana. Hay muchos estudios bíblicos en todo Toluca. Aquí tenemos también estudios entre semana. Te puedes informar con los pastores, pero necesitas estudiar la Biblia y conocer a Dios. Ustedes que hicieron esta oración en esta mañana, nos gustaría preguntarles: ¿eres tú uno de ellos que Dios te ha llamado? Pónganse de pie los que hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo a sus vidas. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, que Dios la bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, señorita. Gracias, Señor. Gracias por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a Dios. Nos ponemos de pie. Gracias, joven, allá. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano acá en señal que reciben esta bendición lo pueden hacer. Si no, no hay ningún problema. Dios te bendiga y bendiga tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando esta criatura nazca en un hogar cristiano, en el temor del Señor y en los principios de sus mandamientos. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Dios bendiga tu trabajo. Dios te fortalezca interiormente para que puedas estar lleno del Espíritu Santo, para que puedas crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Dios ponga sobre tu vida esa paz que sobrepasa el entendimiento, para que no estés afanado por nada, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de tu vida hasta el día de Cristo.
Les bendecimos en su nombre precioso y que tengan mucha paz. Amén. Gracias. Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is
tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the longer